Buenas, este es su programa Historia más Escritura. En esta tarde vamos a estar hablando un poco acerca del Jesús histórico. Vamos a tocar 4 puntos acerca del Jesús histórico. Número 1, ¿en qué año nació Jesús? Jesús nació en el imperio de Augusto, en el año 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Y murió en el imperio de Tiberio, que eso comprende del 14 al 37 después de Cristo. Ahora, los evangelios nos hablan que Jesús nació en tiempos de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande murió históricamente en el año 4 antes de Cristo. Eso quiere decir que Jesús de Nazaret nació alrededor del año 7 al año 5 antes de Cristo. No como generalmente se nos ha enseñado que nació en el año 1 o en el año 0. Eso como número 1. Como número 2, ¿en qué lugar nació Jesús de Nazaret? Ojo, estamos hablando todo lo que comprende históricamente. Históricamente se dice que Jesús nació en Galilea, en Nazaret, no nació en Judea, en Belén. El Evangelio de Lucas nos habla acerca del censo de la provincia de Siria. Y Lucas nos ubica ese evento en tiempos de nacimiento de Jesús de Nazaret. Pero hay un debate entre eruditos, lo cual bíblicamente e históricamente no concuerdan las fechas, porque los relatos históricos romanos nos hablan de una fecha muy diferente. Históricamente se dice que el censo de la provincia de Siria ocurrió en el año 6 al 7 después de Cristo. En el año 6 después de Cristo. Entonces, aproximadamente eso ocurrió 10 años después del nacimiento de Jesús de Nazaret. Los motivos principales, o uno de los motivos principales del por qué María y José iban a Belén, o fueron a Belén de Judea, era por motivos de la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, lo cual era una obligación de que todos subieran a Jerusalén a celebrar la fiesta. Como número 3, podemos hablar del Jesús histórico, de que hay fuentes históricas que nos hablan que Jesús sí existió. Hay muchos enseñanzas, muchas corrientes en contra del evangelio o de la existencia real y física de Jesús de Nazaret, las cuales hablan que lo de Jesús es un relato, pero que no es algo real. Pero hay fuentes históricas que nos hablan de que Jesús de Nazaret sí existió. En el primer siglo existieron 2 historiadores. Número 1, Cornelio Tácito, un historiador romano, que nos habla o nos da relatos en tiempos de Nerón, del emperador Nerón. Nos habla en sus anales de que Nerón culpó a los cristianos del incendio que ocurrió en Roma, que Nerón persiguió a los cristianos y los persiguió y los hizo padecer en gran manera. Nos habla también Tácito de que Jesús de Nazaret murió en Judea, en Jerusalén, por orden de Poncio Pilato. El segundo historiador que nos habla en el primer siglo acerca de Jesús es Flavio Josefo, un historiador judío, el cual estuvo en tiempos del emperador Vespasiano juntamente con su hijo Tito, el general. Y nos habló acerca de Jesús de Nazaret, nos habló de un varón el cual enseñaba, maestro, el cual murió, que dejó sus seguidores, los cuales continuaron con su palabra, continuaron enseñando el mensaje que él había dejado. Y tanto Tácito como Flavio Josefo son historiadores del primer siglo, en los cuales podemos encontrar en sus libros o en sus escritos que nos hablaron de Jesús, que Jesús sí existió, que Jesús sí anduvo, caminó, predicó y vivió en Jerusalén en el primer siglo, en Judea, y anduvo también por Galilea. Flavio Josefo es un historiador que escribió libros como Guerra de los Judíos, escribió libros como Antigüedades Judías, en las cuales podemos encontrar relatos de Jesús. Como número 4, históricamente Jesús no fundó la iglesia, históricamente Jesús no fundó el cristianismo. Después de la muerte de Jesús de Nazaret, la interpretación
que se le da a sus enseñanzas, fundamentalmente Pablo es el que da ese paso, ese fundamento o esa piedra para la formación de la iglesia, del cristianismo. Cuando nosotros históricamente Jesús de Nazaret predicó siendo judío, vivió y murió siendo judío, y lo que él enseñaba era la venida del Señor o el mensaje del Señor, y él lo que intentaba era tratar de hacer una reforma al judaísmo. Ahora, también históricamente sus seguidores, los cuales seguían su mensaje, ellos siguieron siendo seguidores de Jesús, pero dentro del judaísmo, tratando de continuar lo mismo de Jesús, reformar el judaísmo con los mensajes de Jesús, pero dentro del judaísmo, sin salirse del judaísmo. Pero históricamente, cuando se establece la iglesia, se establece el cristianismo, que la gran mayoría son por gentiles, en el año 70, después de la destrucción del templo, hubo una separación entre la iglesia o los gentiles del judaísmo, de los que estaban en Jerusalén. Hubo una separación y desde ahí se empezó a desprenderse, a independizarse la iglesia, que se establece fuertemente en los tiempos del emperador Constantino, en el cual empiezan a establecer papas y son los que empiezan a establecer órdenes, a establecer concilios para unificar conceptos de la iglesia como tal. Pero acerca del Jesús histórico hemos hablado, número uno, de en qué fecha nació Jesús de Nazaret. Históricamente nació entre el año 7 al año 5 antes de Cristo. Históricamente, ¿en dónde nació? Históricamente se dice que nació en Galilea, en Nazaret. Históricamente, Jesús de Nazaret sí existió y hay evidencias históricas en el primer siglo, como el historiador Cornelio Tácito y el historiador Flavio Josefo. E históricamente también se enseña o se nos dice históricamente de que Jesús no fundó la iglesia, que Jesús no fundó el cristianismo. Después de su muerte fue que se fundó la iglesia y el cristianismo. Y el principal o uno de los fundamentos para su formación de la iglesia fue Pablo de Tarso y todos sus colaboradores. Que Dios les guarde, Dios les bendiga.